Bien, entonces ya comenzamos a grabar nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, que es martes 6 de abril. Maxi, me querías hacer una pregunta. Sí, respecto a esto último que decías, en lo personal vengo atrasado con esas entregas, la de hoy no la hice. Si esto impide la presencia en la clase, No, quería para saberlo, porque nada, no. para No, no, nada. está No bien. impide, no impide la presencia en la Sí. clase. Por eso lo que les decía al principio, y les Ujú. repito también para que quede Sí, grabado. Los encuentros sincrónicos no son obligatorios, ¿sí? ujú. Lo que sí es obligatorio es la entrega semanal Sí, de las tareas y cumplir con las fechas. Nosotros hacemos hincapié en la importancia de la evaluación procesual de los procesos, valga la redundancia, de lectura. Por lo tanto, esto hay que llevarlo semana a semana. Entonces tienen desde el martes que se habilita la clase hasta el martes al mediodía de la semana siguiente para hacer la entrega, para trabajar. Siempre tienen una semana para trabajar en casa, ¿sí? O en grupos pequeños, como yo les he sugerido. Entonces, hoy al mediodía se habilitó el material de la semana 3, ¿sí? Este material que hoy les voy a explicar qué es lo que deben hacer, tienen una semana para poder entregarlo. Entonces, hasta el martes que viene, ustedes tienen una semana para poder entregarlo. De ninguna manera, la no entrega, ¿sí?, semanal, si se atrasan 1 o 2 semanas por cuestiones personales que después lo podemos charlar, les impide estar presente en el encuentro, ¿sí? El único requisito que ustedes necesitan para estar presentes en los encuentros sincrónicos es estar en el acta, inscritos en esta comisión, ¿sí?, en esta comisión, y estar cursando. No pueden ser alumnos oyentes. ¿Ok? perfecto, clarísimo, ¿no? Me queda claro Bárbaro. eso, lo había escuchado al principio. No, bueno, yo no entregué el trabajo, en todo caso después tengo que hablar con vos porque tengo un pequeño atraso de Ujú. una semana. Es Igual pequeño, me estoy una poniendo semana, al día con las materias, con la vida, con perfecto. la... El tema Sí, de, sí, entiendo, la organización mutó, como mutó todo, por eso estamos acá y no en un aula. ujú, Así que en lo personal eso por ahora me costó, lo cual mi intención es la de recuperarlo. ujú, Por eso decía, si ese impedimento me hace ya quedar excluido el curso, bueno, lo no, hablábamos y no, listo. no. Ok, clarísimo. En todo caso, después te Perfecto, escribo muy por bien. privado, gracias. Tatiana, vos querías hacer una pregunta, me parece. Sí, entré tarde, perdón. No, yo tenía la misma dificultad que Maxi, por temas de trabajo me atrasé una semana, o sea, como que hice el trabajo de la clase introductoria, pero no el trabajo de la clase 1. Nosotros podemos, por más de que no tengamos la posibilidad de tener la nota de eso, podemos entregarlo igual y tener una devolución. Exactamente, O, sí, sí. Es Sí, importante que profe, lo hagan. yo quería hacer eso también, más allá de la nota, decir, bueno, me pongo al día con los trabajos. Totalmente. Y ahí me ordeno. Chicos, podemos arreglar entre nosotros, decir, bueno, podemos tener una semana de atraso, perfecto, ¿sí? El problema es no desaparecer, ¿sí?, 5 semanas, Sí, 4 obvio. semanas y hacer las entregas todas juntas. Primero porque a mí no me da el tiempo físico para las correcciones. Y aparte, corregir un corpus, ¿sí?, de ideas principales o de reflexiones y demás de un mismo texto no es lo mismo que estar saltando de un texto al otro, ¿sí? Entonces, por una cuestión, y aparte porque nosotros hacemos hincapié en el proceso de lectura, y lo que testeamos y evaluamos es ese proceso de lectura. Entonces, es importante que ustedes lleven semana a semana el trabajo. Ahora, si hay una semana de problemas, de desfasaje temporal, lo vamos viendo y lo vamos arreglando. Traten de no caer, ¿sí? Recuerden que ustedes al inscribirse en esta comisión es lo mismo que si hubiesen inscrito en una comisión presencial. Por lo tanto, estas 4 horas de cursadas, ustedes las tienen que tener libres para esta comisión, ¿sí?
Es lo mismo que si ustedes hubiesen dicho, bueno, me anoto los martes de 3 a 7 porque a Puan voy los martes de 3 a 7. Por lo tanto, martes de 3 a 7 lo tenemos que tener libres para trabajar con inglés medio. ¿Ok? Bien, perfecto. Lo que teníamos que hacer para esta semana era trabajar, a ver, un segundito, ahí veo que Melissa les pasó por el chat, les pasó el link del WhatsApp para poder pertenecer al grupo, para poder interactuar con los compañeros durante la semana. Bien. Y bueno, y Nicolás también me avisa que está un poco atrasado. Pero recuerden, una semanita, perfecto. Ya después vamos a entrar en, digamos, contextos más complicados que necesitan de, yo les digo, del ejercicio constante, como si fuésemos al gimnasio, ¿sí? Si vamos una semana al gimnasio, después estamos 3 o 4 semanas sin ir, cuando retomamos, es lo mismo que esa primera semana no lo hubiésemos hecho, no hubiésemos entrenado, ¿sí? Entonces, es necesaria la práctica constante y periódica. Entonces, Facundo me dice que no le anda el micrófono. Bien, ok, listo. Después vamos a hablar de las cuestiones más personales. ¿Qué es lo que teníamos que hacer para esta semana? Es trabajar con el texto número 1, que está en la guía de los materiales impresos. Obviamente, ahora estamos trabajando con todo en la virtualidad, digitalizado. Sí, es el texto de Karen Johnson, Defining a Sociocultural Perspective. Y lo que ustedes tenían que realizar era la ejercitación de anticipación, verificación e internalización, y entregar la internalización a través del campus 2 foros. Uno donde ustedes iban a definir, según lo que habían leído, definir la perspectiva sociocultural, y en el otro de los foros, perdón, tenían que analizar el texto desde la perspectiva del escritor, perdón, del lector, ¿sí? From the reader's point of view. ¿Cómo está organizado el texto? ¿Sí? ¿Cuál es la organización de los párrafos que nos permiten a nosotros llegar a identificar dónde se encuentra la idea principal de ese párrafo, ¿sí? La idea más importante, dónde están las subideas y dónde está el material de soporte? ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Sí, yo una cuestión, tenía entendido que en realidad la pregunta a contestar era cómo aprendemos, según la autora, y en esa respuesta sumar los conceptos de... Exactamente, sí, de Silvina, perspectiva era cómo sociocultural. aprendemos, lo que pasa que, según la autora, cómo aprendemos es como una definición sí. de la perspectiva sociocultural, pero bien la aclaración, ¿ok? Bien, porque es el punto B, dice, according to Karen Johnson, how do we learn? ¿Sí? Perfecto. Y después, bueno, a ver si esta era el otro tema del segundo foro, que es Analyzing the Excerpt from the Reader's Point of View, desde el punto de vista del lector. Pero lo más importante es que quiero que ustedes me comenten cómo les fue con la anticipación, qué estrategias de lectura tuvieron que poner en práctica para poder resolver estos ejercicios. ¿Qué me pueden contar? Bueno, empiezo, no sé si hay algún compañero que quiera hablar. Yo miré el video, el tutorial, y eso me facilitó bastante para completar el cuadro. Me quedó personalmente el último casillero que no supe lo que era, el resto de las cosas, no supe identificar la información. El resto de las cosas sí.
Después, por la perspectiva y porque conocía algunas cosas sobre Vygotsky, pude apelar a conocimientos anteriores, Bien. A identificar a los autores que figuraban en el texto, y eso me facilitó un poco la lectura. Y después lo que hice fue lo de leer la primera oración y la última oración del párrafo, porque también lo indicabas en uno de los videos y me ayudó un poco para la idea. Bien. Más o menos eso. Bien, perfecto, Esperanza. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Hola, buenas tardes. Bien. A mí me pasó que, al revés de Esperanza, pude seguir con todo lo procedimental de las indicaciones, pero no tenía ningún tipo de conocimiento. Entonces, todo el tiempo me costó este trabajo y extrañé mucho el aula, porque no tenía ni idea. Igual pude hacer las cosas bien y después constaté que no estaba tan perdida, pero un poquito lo sufrí. Bien, bien. María Eugenia. Ok, María Eugenia, el tema es, ¿de qué área, qué carrera estás estudiando? ¿De qué área sos? Letras, licenciatura en letras. Bien, bien. Entonces estamos como un poco más alejados del tema en cuestión, que tiene que ver con Vygotsky, ¿sí? Con la perspectiva sociocultural y demás. De todas maneras, es importante el comentario de Eugenia, porque esto nos remite a lo esencial, a veces, que es la importancia y lo esencial que es tener algo de conocimiento previo sobre el tema que vamos a leer, ¿sí? Estamos hablando de lectura de lengua extranjera. Entonces, ahí, cuando no conocemos nada de nada, vamos a tener que hacer uso de las estrategias de lectura con mucha más solvencia, ¿sí? No es imposible, lo dijo recién María Eugenia, no es imposible, digamos, le costó un poco más, pero pudo llegar al mismo resultado. Bien, hay unos comentarios en el chat donde Pablo dice, bueno, yo hice un scanning para el cuadro. Bien, cuando tenemos que completar este cuadro, lo que hacemos es hacer un skimming y un scanning. El primer pantallazo, ¿sí? Tratar de ver, esperen que voy a buscar el texto, acá estamos, qué género textual, qué tipo textual es el que tenemos enfrente. Evidentemente, en este momento, en esta instancia, es fácil porque tenemos la indicación de que es el capítulo 1. Y en este capítulo 1 se va a definir la perspectiva sociocultural, ¿sí? Entonces, es un capítulo del libro. Obviamente no vamos a leer, como ya lo comentamos en otras instancias, no vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? Simplemente vamos a leer unas líneas del capítulo, un extracto. Este fragmento del capítulo son 50 líneas, nada más, es la primera parte. ¿Ok? Bien, entonces, a través de skimming, scanning, podemos intentar, ¿sí? Definir, y obviamente en este caso, la lectura de los datos bibliográficos, sabemos quién es la autora, que es Karen Johnson, que el título del capítulo es Defining a Sociocultural Perspective. ¿Dónde lo encontramos a este capítulo? En el libro que se llama Second Language Teacher Education, a Sociocultural Perspective. ¿Sí? Esta preposición in, y la frase, el título del libro que está en cursiva, nos indica que es un libro, ¿sí? Y que la primera parte, Defining a Sociocultural Perspective, es un capítulo. Esa información está después acá donde dice Chapter 1. Las páginas del capítulo es de la 1 a la 6, o sea, tiene 6 páginas, 5 páginas y media, ¿sí? Este capítulo tiene una longitud, extensión de 6 páginas. La editorial es Routledge, y Field, que era lo que Eugenia decía ahí, no, perdón, la otra compañera dijo que no había podido completar. Field tiene que ver con el campo de estudios, ¿sí? Esta Sociocultural Perspective, ¿qué les parece a ustedes? ¿En qué campos de estudios, en qué áreas lo vamos a encontrar? En este caso,
podemos hablar de educación, ¿sí? Podemos hablar de sociología, de lingüística, ¿ok? Bien, todos pudieron, ¿alguien más tuvo problemas, o no problemas, inconvenientes, dudas con respecto al completamiento del cuadro? No, yo puse antropología, pero bueno, tal vez antropología lingüística podría llegar a... Bien, ahí, antropología no es sé. como que... Yo también puse antropología. Bien, ok, puede ser. Si le podemos poner Sí. antropología lingüística, me parece que se va acercando más al texto, ¿sí? Para mí, Obviamente, Ana María, es psicología educacional. bien, ok. Puede ser también psicología educacional, ¿ok? Bien, de todas maneras, acuérdense, estamos dentro de la etapa de anticipación, estamos anticipando el texto, ¿ok? Bien, entonces recuerden, ¿hay alguna pregunta para hacer con respecto a este cuadro? Bien, y después lo que se les solicitaba era que, obviamente, traten de recordar todo lo que sabían ustedes sobre la perspectiva sociocultural, ¿sí? O la teoría sociocultural, y ahí enseguida iban a saltar autores como Vygotsky, por ejemplo, que también se mencionan en el extracto, y se les sugería que empezaran a enfrentarse al texto a través de el escaneo de los paragraph boundaries, ¿sí? Paragraph boundaries. Primera y última oración de cada párrafo. En esos paragraph boundaries, tratar de identificar frases claves, palabras claves que se relacionan íntimamente con el título, con esto de Defining a Sociocultural Perspective, ¿sí? Con todo esto, nosotros vamos formando hipótesis sobre el tema del texto, qué se va a tratar el texto. En este caso es muy claro porque la palabra defining es un cognado, ¿sí? Es la definición de la perspectiva sociocultural. Lo que sí es importante para nosotros es tratar de identificar si este capítulo del libro va a ser un capítulo de tinte narrativo, tinte descriptivo, si es argumentativo, ¿sí? Entonces la pregunta que se les hacía era ¿a qué género discursivo pertenece este capítulo? ¿Sí? O este texto, este extracto, ¿sí? Si es narrativo, descriptivo, argumentativo, si está expresado o organizado de forma cronológica. En este caso vemos que es meramente expositivo, ¿sí? Es un texto expositivo y trata, ¿sí? Sobre una definición. Para ello hay narración y descripción. ¿Ok? Todo esto no es porque nosotros estamos buscando que sepan, ¿sí? Desde la lingüística o desde la teoría del Systemic Functional Language, como se le llama, o Linguistics o Grammar. Simplemente queremos que identifiquen qué tipo textual ustedes tienen enfrente, porque eso les va a ayudar en las estrategias a utilizar para la lectura, ¿sí? Entonces, el hecho de poder identificar, elegir las estrategias correctas, eso nos ayuda en la lectura. ¿Ok? Bien. ¿Algún comentario que quieran hacer con respecto a la anticipación? ¿No? Bien. Pasamos entonces a la verificación. En la verificación tenían que preparar, ¿sí? una lista de conceptos, de ideas, de frasecitas, las cuales definen a la perspectiva sociocultural, siempre teniendo en cuenta la lectura del texto. La idea era comparar la lista, que es lo que van a hacer ustedes ahora, y van a prestarle atención a las palabras que están en negritas en el texto, ¿sí? ¿Cuál es la función? ¿Qué ideas son las que unen? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo los voy a
separar en grupos, como hicimos en la clase anterior, ¿sí? Y ustedes en ese grupo van a discutir la lista que han realizado con los conceptos que definen a la perspectiva sociocultural, y después van a tratar de llegar a un acuerdo con respecto a las palabras que están en negritas en el texto, ¿sí? ¿Qué tipo de palabras son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función? ¿Qué significa? ¿Ok? Les doy 5 minutos, nada más que 5 minutos, así que van a tener que trabajar mucho y rápido para realizar esta consigna. ¿Les parece? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, chequeamos, comparamos la lista que teníamos que hacer para hoy y analizamos y charlamos un poquito, discutimos sobre las palabras que están en negritas. ¿Ok? Bien. Entonces, ya hay tantas como 4 grupos. Lo único que tienen que hacer es aceptar la invitación para ir al grupo. Aprendizaje humano como una actividad social dinámica en un contexto, la cognición en una vida social, no sé, como que lo puse medio suelto, pero no sé si alguien hizo algo más sistemático. Bien, yo hice, sí, como una listita, como de las definiciones que hacía a lo largo de los párrafos, lo que era como la perspectiva sociocultural. Bien, Beatriz, elegí un par de esos ítems de la lista y compartirlo con los compañeros, ¿ok? Ok. Bien, apúrense un poquitito, así pueden llegar a ver el tema de las palabras que están en negritas. ¿Sí? Okay. Bien, yo sigo visitando el resto de los equipos. Nos quedan 5 minutitos, ¿eh? Bueno, anoté estas que dijeron, marqué estas que dijeron. Bien, ¿cómo vamos por acá? Bien, aún estamos hablando. Bien, perfecto. ¿Algún inconveniente o alguna pregunta para hacer? No, en principio. Bárbaro, muy bien. Entonces sigo recorriendo el resto de los equipos. Diciendo, Claro. por último. Claro, Sí. claro, sí. También pensé igual que podía ser por último y puede ser también como en definitiva, ¿no? Que no sé si sería el numerador ahí. Pero eso ya ahí no sé porque sería una traducción, que no sé. Claro, puede ser. Estoy en duda ahora, puede ser también. Muy Bueno, bien, podemos preguntarlo. perfecto. Bien, ¿alguna duda? Sí, justo. Estábamos hablando del conector Ultimately, que no sabíamos bien a qué tipo de conector era. ¿Qué conector? Ultimately, Ultimately, perdón. Ultimately. Bien, sí, ultimately, sí, en última instancia, es uno de los conectores, uno de los enumeradores, ¿sí? Que llega al final, ¿sí? De una lista. ¿Sería un sinónimo de lastly? Sí, puede ser, sí, sí, lastly, bien, puede ser. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta? No, eso por ahora. ¿No? Bien. De parte rusa y después fue tomada en Occidente y 25 o 30 años después fue reflotada, ¿viste? Eso lo hizo Brunner en la década del 50, 60. Claro, Y ni entonces, idea de todo eso. claro, ¿viste? Yo, bueno, pues soy profesor, entonces psicología educacional la tuve que estudiar. Entonces, Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? sí. No estamos viendo los temas. Estamos charlando. Compartimos bastantes conceptos que estuvimos poniendo entre nosotros, coincidimos en bastantes, ¿viste? Bien, ok. No se olviden de que tenemos que también discutir un poquito las palabras que están en negritas, ¿sí? Así bárbaro. Bien. Pasamos a eso. Los dejo. Gracias. Dale, gracias. Si no tienen ningún... Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. A ver las de lo de las palabras. Sí, Yo no sé Lo de los conectores. de los conectores.
Seguimos todos juntos, ahora nos quedan re poquito antes que se nos termine el tiempo de la primera sección, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, me gustaría poder chequear entre todos, primero saber cómo les fue con la comparación de las listas, si los conceptos elegidos eran más o menos parecidos o no. Todos afirman con la cabeza, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer con respecto a eso? Bien, fíjense que... Sí, yo, Silvina. nomás algo, lo que vimos es que se repetía varias veces en el texto como definiciones muy similares, entonces eso tal vez nos hacía confundir sobre qué era más importante o no, pero no, nos pasó a las 4 que estábamos ahí. Bien, sí, la idea es que hay mucha repetición de los conceptos porque se trata de ser lo más claro posible, ¿sí? Es un texto donde los conceptos se repiten varias veces o de varias formas, ¿sí? Para después llegar a una definición como simple, ¿sí? Con respecto, la definición de la perspectiva sociocultural no es muy complicada, pero sí el autor lo que hace es solventarla y apoyarla con citas de autoridad, ¿sí? Ustedes vieron que ahí se menciona a muchos autores, ¿sí? Así que bueno, generalmente el texto no trae complicaciones porque aparte nos encontramos con mucho vocabulario que es cognado, que es transparente, y el uso de estas palabritas que yo me tomé el atrevimiento de modificarla en el texto y de remarcarlas en negritas, porque ¿qué tipo de palabras son? However, ultimately, on the other hand, consequently. Conectores. Bien, son conectores, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Bien, Sol en el chat está con... ¿Por qué es importante identificar los conectores? Porque dan la pauta de la relación que existe entre dos ideas. Exactamente, ¿sí? El poder identificar los conectores y recordar cuál es la relación lógica que establecen entre las ideas, eso nos ayuda muchísimo en el proceso de lectura, ¿sí? Saber que el however es un conector que generalmente, no podemos hablar de black and white, pero sino generalmente es de contraste, concesión. De on the one hand, on the other, son conectores, ¿sí? Que se usan muchas veces correlativamente, ¿sí? On the one hand una cosa, on the other otra, por lo tanto contrastan, ¿sí? Ayudan a contrastar ideas, a compararlas y a contrastarlas. Consequently, ¿sí? Es un conector de consecuencia, ¿sí? Un conector que indica consecuencia. Y teníamos, en uno de los grupos estábamos charlando sobre ultimately. Ultimately, como decías vos, Cecilia, puede llegar a ser... ¿Cuál era la equivalencia que le dabas en español? En definitiva. En o por último. definitiva, en última instancia, ¿sí? Entonces es uno de los conectores que se puede utilizar al final de una enumeración, ¿sí? Ultimately. Sí, y tiene también como una idea de cierre, ¿no? Como no de cierre, como de consecuencia, ¿no? ¿Podría ser el equivalente a en definitiva o no? Sí. ¿Sí? Sí, Ah, perfecto. okay. Sí. Y después hay otro conector que es importante acá, que está marcado, que es el thus. ¿Sí? Ese T-H-U-S, thus. ¿Sí? Thus, que está en la línea